con ustedes pues el programa de OSP. Ya saben, periódicamente pues este grupo OSP viene a esta casa para llevarle la actualidad. Hago, como es lógico, la presentación. Gema Mindón, buenos días. Buenos días. Rafael Piña, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y Manuel Osorio, buenas noches, buenas noches. Bueno, que sea bueno y ya está. Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues tengo cierta tristeza, ¿no? Porque recuerdo que el último programa pues hablábamos con cierta ilusión, ¿no? Que se iba a tratar pleno, que se han metido en este caso de la OSP un punto, pues mira, y que además, sobre todo, para mí lo importante no es que se haya metido ese pleno, para mí lo importante es lo que dice ese punto y lo que quiere ese punto, que es para evitar, bueno, los fuegos que se originan desgraciadamente en el verano, las torretas. Bueno, pues yo entendía que, vale, estupendo, por lo menos hay un entendimiento y va a salir, pero no ha podido salir peor, sinceramente, no ha podido salir peor, dado que el pasado pleno, bueno, hubo una actuación muy desagradable. Bien, OSP lo sufrió en sus carnes, y vamos a empezar, si os parece, Rafael, cómo comenzó todo esto, ¿no? Lo que es el pleno en sí. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Los medios también, una cosa, y la tristeza también de este que les habla es que a nosotros, a M95, nunca nos han echado en pleno, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Y sin embargo nos echaron también del pleno. Y hasta la legislatura de no es la voz de M95, nosotros vamos a trabajar para que ustedes tengan conocimiento de lo que sucede en el ayuntamiento de nuestra ciudad, y sobre todo en un ente principal como es el pleno. Pues bien, dicho esto, Rafael, cuéntanos, porque fuiste desgraciadamente el actor principal en este tema. Y dices bien, desgraciadamente, porque nunca, jamás estaba en mi intención de que llegaran las cosas hasta donde llegaron. Pero antes de avanzar más, yo me gustaría, porque hay mucha gente que ve el pleno y saben de qué va el tema, y habrá gente que no lo sepa. Y yo quiero primero poner en antecedentes cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron. Nosotros pedíamos en su momento, además lo hablamos en el programa, para que se instalaran torres de vigilancia forestal en la zona del entorno del valle de Guadaiza, de Guadalmina, es decir, la zona, porque todo el mundo debe saber que en cuestión de contraincendio, de bomberos, el Ayuntamiento de Marbella ha asumido las competencias, además de las de Marbella, de San Pedro, también en Benaví, en Istán y en Ojén. Todos conocemos la cantidad de viviendas, chalés, urbanizaciones que hay dentro del entorno de las zonas forestales, como puede ser la Caza de Galeta, el Madroñal, los Arqueros, la Quinta, las Cazas del Lago en la zona de la carretera de Istán, y eso está todo metido. Y el último fuego costó una vida también. Costó una vida y costó muchísimo dinero y costó viviendas que se quemaron, desalojos de un pueblo entero como fue Ojén. Es decir, la prevención tiene que estar por encima de apagar los incendios. El trabajo tiene que ir por ahí. Nosotros entendíamos y presentamos esa moción con toda la dignidad del mundo, como hacemos siempre, y pedíamos a dos administraciones. Le pedíamos a la Junta de Andalucía, que por eso llega la moción, es decir, si hubiese sido solo una solicitud a la Diputación, el equipo de gobierno no hubiera nunca permitido esa moción llegase a pleno, pero como nosotros también pedíamos a la Junta de Andalucía que las torres de vigilancia existentes tuvieran servicios operativos, personas vigilando y haciendo su trabajo durante las 24 horas del día y durante todos los días del verano, porque no entendemos que un incendio, ¿quién puede prever cuándo se va a hacer? Entonces, que nosotros pedíamos que la Junta asumiera sus responsabilidades, pero al mismo tiempo, con el convenio que se firma con Diputación, con el consorcio contra incendios de la Diputación Provincial de Málaga, ellos asumían el tema de la prevención, es decir, el Ayuntamiento de Marbella el tema de la extinción y la Diputación el de la prevención.
Bien, pues nosotros presentamos nuestra moción, explicamos dónde había que poner las torretas, con nuestras imágenes, con nuestros mapas, como solemos hacer las cosas, como nos gusta hacer las cosas a BCP, que siempre que lo hacemos con ilustraciones y para que la gente entienda lo mejor posible cuáles son nuestras posiciones y cuáles son nuestras propuestas. Muy bien. Hecho esto, el señor Espada interviene y el señor Espada, como ya teníamos, hace alusión de que ellos están de acuerdo en que tiene que haber prevención, que tiene que haber vigilancia. Ahí todo normal, perfecto, ¿no? sin todo problema de ninguna clase. Pero también temíamos que al final sabíamos que por parte del equipo de gobierno, la Diputación está gobernada por el mismo partido, iban a escurrir el bulto. Lo teníamos tan claro como el agua. Y efectivamente el señor Antonio Espada, cuando empieza su interlocución, habla de que sí, que están de acuerdo en la vigilancia, en la prevención, todo perfecto, pero que eso no puede hacerlo la Diputación, que eso lo tiene que hacer y hay que hacer esa propuesta solo y exclusivamente para la Junta de Andalucía. Y habría que votar las dos propuestas que llevábamos en una, es decir, una era solicitar torretas de vigilancia a la Diputación. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí bien, pero él quiere que se voten independientemente las dos peticiones que se le hace a las dos administraciones diferentes. Claro, la intención era votar a favor de la Junta de Andalucía y votar en contra de la de Diputación. Entonces él deja muy claro que Diputación no tiene competencia. Pero ya como nos conocemos, es decir, ya llevamos 2 años y sabemos de qué pie cogea el Partido Popular, pues yo llevaba preparado mi segunda respuesta. Y en mi segunda respuesta yo le muestro al señor Félix unas imágenes que ha estado poniendo Marta en estos momentos, a ver si las puede volver a poner. Y en el texto más de abajo, en la parte de abajo, bueno, la parte de arriba dice: la Diputación entrega planes de prevención, digo las palabras textuales, planes de prevención y lucha contra incendios forestales a 11 municipios de la Costa del Sol Occidental. Decir. O sea que la Diputación está en buena disposición en ese Pepe, evidentemente. Después más abajo, en un párrafo que lo resaltamos, dice: la entrega de planes de prevención y lucha contra incendios forestales se enmarca en el proyecto europeo Protext, que desarrollan de manera conjunta el Servicio de Protección Civil del área de servicios intermunicipales y el área de recursos europeos de la Diputación. Es decir, cuando a ver si Marta puede volver a ponernos las imágenes en el estudio, realización, a ver si puede. Total, que nosotros le entregamos y le pusimos encima de la mesa el proyecto Protect. Aquí lo tienen ustedes. Nosotros le pusimos encima de la mesa este plan de prevención de incendios forestales que está instituido en el marco. Esto se vio en el pleno. Claro, yo le enseño toda esta documentación a Félix. Félix sabe perfectamente que él tiene esta documentación y Félix sabe perfectamente que ellos han asumido esas responsabilidades desde la Diputación. Y yo le leo párrafos del proyecto Project, además textualmente viene en inglés en la portada, pero yo lo leo y dice: un modelo europeo integrado para la protección contra incendios de los bosques del Mediterráneo. Es un plan que se hace desde Europa para toda la zona mediterránea, donde que ahí va acompañado de dinero, como evidente. Yo exactamente no lo sé. Es decir, eso ya son cuestiones que debe saber los Félix. Siempre hay subvenciones. Evidentemente, y hay subvenciones, hay ayuda y hay unos compromisos. Yo le muestro también este segundo cartel, que se ve claramente el logotipo, es decir, son las ciudades o las instituciones de Europa, de Italia, de Francia, de Córcega, de Grecia, y entre ellas está la Diputación Provincial de Málaga. Aquí está la M de Provincia Government of Málaga, Spain. Es decir, que Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, entra dentro de este proyecto europeo, y una de sus responsabilidades, de asunción de responsabilidad, dice: las medidas preventivas destinadas a reducir las causas de las llamas de tierras salvajes, como ellos les llaman, se pueden clasificar en 4 macrocategorías. Y leo la segunda: logística e infraestructura, identificar las zonas de riesgo, patrullas de vigilancia, utilizar de infraestructura, cortafuegos, suministros de agua, carreteras, de servicios, etcétera. Y hay otro párrafo donde habla ya de la prevención exacta y dice las materias que tienen que desde aquí ponerse en funcionamiento, y habla puntos de vigilancia, los miradores de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice: normalmente los puntos de vigilancia son torres de vigilancia, cadenas montañosas o cimas, miradores panorámicos. Es decir, si usted firmó y usted recibió por parte de la Diputación y la Diputación asume todas estas responsabilidades, nosotros entendíamos perfectamente que la Diputación tiene competencias perfectas
para poner torres de vigilancia, que era lo que estaba OSP pidiéndole al equipo de gobierno que se lo solicitara directamente a Diputación, al Servicio de Prevención de Incendios del Consorcio de Contra Incendios de la Diputación Provincial de Málaga. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, cuando yo saqué la foto estaba Félix. Él tenía derecho a réplica, con todas las de la ley. Tenía derecho por alusión, que nunca, y en todos los años que llevamos, los 2 años que llevamos de corporación, jamás, no a OSP, a ningún grupo de la oposición, la forma de llevar el pleno de la señora Muñoz y en la sustitución de la señora Kika Caracuel, jamás nos ha dado por alusiones la palabra. Nunca la hemos pedido muchísimas veces, porque se nos ha aludido en el mismo pleno del puerto de la Bajadilla, en la última intervención, en el último punto del pleno extraordinario, nosotros no intervenimos. Sin embargo, el señor José Luis Hernández alude al grupo de OSP, habla de temas que habíamos nosotros hablado en un punto anterior, por lo tanto lo deja para el último para no poder defendernos. Alude al grupo, nosotros pedimos la palabra por alusiones y la señora Muñoz nos la niega. Es decir, nos las ha negado siempre. Y en este caso la señora Caracuel le da la palabra al señor Félix Romero. Sin pedirla. Y además, sin pedirla. Es decir, no. Félix Romero ni siquiera pide la palabra. Ni siquiera la pide. Pero claro, como ella está en Diputación y ellos no están acostumbrados a que nosotros, vamos a decir vulgarmente, le demos rifirrafe y los dejemos en ridículo, como los habíamos dejado en esta propuesta, porque ellos negaban que tuvieran competencia y nosotros demostramos taxativamente que las tienen, pues eso no podía quedar así. Entonces le dan la palabra al señor Romero. Me dice, si quieres te lo digo ahora, te lo digo en ruegos y preguntas. Y digo, yo entiendo que si le va a dar la palabra a él, tengo derecho a réplica. Le dan la palabra a Félix y me la niegan a mí. Y una pregunta. El Ayuntamiento tiene un reglamento de intervención en el Pleno, ¿no? Sí, totalmente. Aparte del reglamento, digamos, local, hay normas de carácter general, donde el cargo público, en este caso un concejal, ¿no?, tiene derecho a réplica. Sí, lo voy a leer porque además lo tengo aquí preparado, lo he sacado en el teléfono y voy a leer el artículo 94 del ROF, apartado primero. Ese no es local. No, este es el reglamento orgánico de funcionamiento de la aplicable a todos. Aplicable, esto está por encima del reglamento dictatorial, además lo dijimos, y nosotros del reglamento de pleno, cuando se aprueba, en el pleno que se aprueba el reglamento de pleno del Ayuntamiento de Marbella, el reglamento orgánico de pleno del Ayuntamiento de Marbella, este grupo se salió. Los 3 concejales nos salimos, no quisimos intervenir en este reglamento porque dijimos desde el primer momento en nuestras alegaciones, en todo lo que nosotros hablamos, que era una pequeña dictadura. Se había enfocado para que la señora Muñoz hiciese con el pleno lo que le diese la gana. Y yo voy a leer lo que dice el ROF. Dice, es un poco largo, pido perdón, pero es que quiero que se enteren ustedes de cómo debería de funcionar el pleno. Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del alcalde o presidente, eso está claro. B. El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta a cargo de algún miembro de la comisión informativa que la hubiera dictaminado, o en los demás casos de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. Es decir, lo que hacemos. Es decir, eso es el que ha hecho la propuesta y ha sido aprobado por la comisión plenaria, es el que tiene derecho a defenderla, cualquiera de los miembros de ese grupo. A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El alcalde o presidente velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual. En este no pasa. Es decir, ¿por qué? Tanto equipo de gobierno como oposición. Todos los grupos. Aquí está no, repartido por igual. Por igual. Obliga la ley a que sea por igual. Aquí eso no ocurre. Es decir, aquí el equipo de gobierno tiene 5 minutos para las exposiciones, los demás grupos tenemos 3. Y es decir, cuando nosotros hacemos la propuesta, ellos tienen 5 minutos para responder y el resto de grupos 3. Es decir, ya es el primer incumplimiento de la ley que pone en marcha este equipo de gobierno. Y perdóname, porque es que son preguntas, como tú bien dices, que la gente se entere en un punto, claro, y ya está, ¿no? Un ayuntamiento puede, digamos, no cumplir el reglamento general que hay para tal y hacer uno propio a su medida. Lo único que puede hacer un ayuntamiento es poner más artículos, ajustar más los artículos a los que ya hay en la ley, pero nunca
los pueden contradecir. Ni los pueden anular, ni los pueden tergiversar. Jamás. Eso no se puede hacer por ley, nunca. Es decir, que si este artículo dice esto, ellos no pueden hacer nada que cambie este artículo. En este ayuntamiento se ha hecho. La única posibilidad que habría es de allegar este reglamento a la justicia y denunciarlo en los juzgados, que es lo que deberíamos de haber hecho, quizás hemos pecado pero no, siempre lo hemos dicho, Manolo, Gemma, hemos dicho que no queremos judicializar el tema de los problemas que tiene el Ayuntamiento de Marbella, y lo haremos si no nos queda otro remedio. Estas cosas no son tan importantes como otros temas, y nosotros no hemos querido hacerlo, pero hubiésemos tenido todas las garantías de hacerlo. Hemos interpelado al señor secretario. El señor secretario ha corregido, ha pretendido corregir los temas de una manera interna, y el equipo de gobierno no les ha dado la gana. No les ha dado la gana. Además, la ley antes, los municipios, cuando tú eras concejal, Pepe, un secretario de un ayuntamiento, de un pleno, tenía la potestad de corregir, ahora no. Claro. La nueva ley de municipios de gran población lo impide. Solamente puede corregir o puede intervenir en los plenos si le da la palabra el presidente o el alcalde. Es decir, ahora mismo, si el secretario, aun queriendo corregir, no le da la palabra la alcaldesa en este caso, él no puede intervenir en lo. Pero vamos a ver, si se está tratando un punto que tiene responsabilidad en el ayuntamiento, y el secretario ve que es ilegal, no puede intervenir y decir... Lo puede poner en el acta. Él puede después ponerlo en el acta. En voz propia no puede decir, puede intervenir si no le da la palabra al presidente. Están ustedes tratando y votando un tema ilegal. Eso no lo puede hacer. No lo puede hacer. Esa es la caída democrática que hemos tenido en los últimos años, desde cuando se empezó la democracia, Pepe, y ustedes intervenisteis en ella, a lo que va ocurriendo con la democracia. Es decir, esta ley la hace Aznar, ya con eso tenéis ustedes que pensar un poco hacia dónde se ha llevado la democracia, porque su mentalidad no es democrática, aunque lo diga, y aquí tenemos normas que estaban antiguas, pero que se van cambiando poco a poco. Voy a continuar con el tema, porque dice el apartado D: quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones que será breve y conciso. Eso a nosotros, como hemos dicho antes, jamás se nos ha permitido, y en este caso se lo permitió a Félix sin haberlo solicitado. Sin haberlo solicitado. Después dice el E: si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente, en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. En este caso era usted de los que éramos nosotros. Es decir, nosotros en todo momento y en todas las circunstancias lo único que pretendemos es ejercer nuestro derecho. Nunca pasar por encima del alcalde, nunca decir nada que no tuviéramos, que no nos correspondiera. No estábamos pidiendo absolutamente nunca y en ningún momento algo que no supiésemos que por ley nos correspondía. Sin embargo, a nosotros se nos niega la palabra taxativamente. A mí se me acusa, y quiero hacer esto porque ahora vamos a ver las imágenes de cómo ocurre esto, a mí se me acusa de que levanto mucho la voz. Y es cierto, eso no lo voy a negar nunca. Pero ¿saben ustedes qué ocurre en ese pleno? Tú tienes una voz... Yo tengo voz, por suerte mi madre y mi padre me hicieron la voz recia. Pero ¿sabes qué ocurrió en ese pleno? Nos quitaron la voz, Pepe. Nosotros teníamos el micro, cuando hablaba Pepe Bernat, cuando hablaba Richie, cuando hablaba Gemma, cuando hablaba Manolo Osorio, con el volumen al mínimo. Al mínimo. Entonces cuando yo hablaba, yo digo, me da igual el volumen que me pongáis en el micro. Esto se oye. Entonces yo, que tengo la voz alta y encima estaba un poco viendo las respuestas que nos habían dado desde la otra bancada, pues cierto, estaba tenso, porque los plenos, y Manolo puede decir, Gemma lo puede decir, hay que escuchar verdaderas barbaridades. Es decir, cuando se oye a Félix Romero en una de tus propuestas, Gemma, cuando habla de las obras que va a hacer Diputación en el municipio, que ya casi todas están hechas, que han sido anunciadas a bombo y platillo, y dice Félix en su intervención última, después de hablar tú, que lo que tenemos que hacer el equipo de gobierno es aprobar y traer más propuestas al pleno. Eso le enerva la sangre a cualquiera. Es decir, alguien que tenga sangre y que tenga espíritu, que tú tengas que oír desde la otra bancada semejante burrada, pues
Crespa, es decir, Manolo, Gema, nosotros, es que no nos queda otro remedio que se oyera el murmullo. Y hay que decir por qué, porque constantemente estamos llevando una media de Pepe de 3 y 4 propuestas, como ha sido el caso de esta vez, que llevábamos 4 propuestas, oír ese comentario en pleno, decirte que lo que tenéis que trabajar más y traer propuestas. Es decir, que queda dicho ahí a la gente, al interlocutor, al que pueda escuchar esa noticia, que nosotros estamos tocándonos las narices. Y llevábamos 4. Y de esas 4, algunas de muchísimo calado, que los quitan porque le dan a ellos en la línea de flotación. ¿Cómo? Exactamente. Llevábamos 4 y nos dicen a nosotros que debemos de trabajar más y traer propuestas, cuando ellos son los que están manipulando constantemente las comisiones, en el tema del pleno y más cosas que, bueno, que si ahora vemos, comentamos y seguimos un poco con el tema de... Quiero decir otra circunstancia que también nos tenía un poco fuera de la normalidad, y es como veíamos como los tiempos, es decir, la gente no lo ve, pero nosotros sí los vemos. Nosotros tenemos relojitos del tiempo enfrente de nosotros, y nosotros veíamos como nosotros a los 3 minutos exactos, 5 segundos, 6 segundos, una llegó, Manolo, creo que una de las tuyas, a 18 segundos. A 18, sí. Cuando tú ves eso y ves que a los otros grupos, sobre todo algunos de ellos, llegaron hasta 4 minutos y medio. 1 minuto y medio pasado. Las intervenciones de ellos, que tienen 5 minutos, llegan a 6 minutos y medio, y a nosotros, a los 3 minutos y 5, 6, 7 segundos, ya está la señora Muñoz o la señora Caracué con el dedito, se les ha acabado el tiempo, ya meten sus palabras encima de las nuestras, claro. Ya prácticamente no se entiende lo que nosotros, y tú vas viendo el trato que se le está dando a este grupo municipal con respecto a los demás, y te vas enervando. Ya no es que te imponga las palabras encima, sino que intercala algo y te desconcentra. Tú tratas de meter un tema con muchísima concentración, un tema que nosotros tratamos de proponerlo, de plantearlo, algo con muchísimo calado, que ellos tienen 5 minutos, a nosotros nos dan 3, y cuando llegan los 3 o 3 y poco, te dicen, oiga, vaya a terminar, y te desconcentran. No, tienen esa mala intención, tienen esas malas formas, y es en concreto, y lo hemos manifestado en muchísimos momentos nosotros. Es muchísimo más graciable, es muchísimo más condescendiente con, yo lo digo aquí abiertamente, con el señor Monterroso, que muchas veces lo hacemos comentarios jocosos entre nosotros por lo mismo. Le deja 40 segundos más, 45, 50, el señor Monterroso insiste y le deja otros 5 o 10 segundos, nosotros insistimos, no, vaya terminando, y no te deja hablar. Eso, como yo le decía en mi exposición final, esto es un vaso, se va cayendo una gotita, y ayer se derramó el vaso. Pero a lo mejor la gente lo que va a ver es la brusquedad de las imágenes. Es cierto que no son imágenes, nosotros lo pasamos muy mal, nosotros tres, es una cosa que estemos acostumbrados a hacer o que vayamos al pleno a provocarlo, pero sí es cierto que hay que estar sentado allí durante 2 años como llegamos nosotros y aguantar muchísimas cosas. Es como hemos hablado antes, de que no te den tiempo para hablar, de que no lleven tus mociones, de que no te respeten ellos tampoco, según ellos dicen que no los respetamos, ellos no nos respetan a nosotros. Y eso es aguantar una y otra, Pepe, y un mes, y otro mes, y otro mes, y otro mes. Y llega un momento en el que ya, pues sabiendo que es tu derecho, pues explota. Y eso es muy humano, Y entonces nosotros queremos apelar, pues, para que los vecinos que vean estas imágenes y después escuchen las declaraciones que va a hacer el equipo de gobierno, que por favor se pongan un poquito solamente en nuestra piel y que entiendan que llevamos mucho tiempo y muchos plenos aguantando pues una falta de democracia totalmente por parte de la alcaldesa, que normalmente es la que dirige el pleno, pero también muchas veces por la señora Francisca Caracuel, que es una concejal igual que nosotros, una concejal que no tiene delegación y que nos trata pues como si fuésemos, muchas veces me da la sensación que nos habla así con esa vocecita que tiene como para dejarnos en mal lugar, ¿no? Entonces pues deberían primero ellos pensar qué es lo que hacen con los demás grupos, ¿no? ¿Qué te hace, Rafael, decir yo no me muevo de aquí? Eso si no te importa, Pepe, vemos cómo ocurren las imágenes, claro, qué pasa, y luego te digo yo por qué digo yo no me voy de aquí. Pues cuando quiera realizar... Romero, vamos a ver. Antes de ordenar, señor Piña no está ya en el uso de la palabra. Señor Piña no está en el uso de la palabra y usted no tiene ni turno, señora Mirón. Vamos a ver, para ordenar el debate ha habido una alusión clara, concreta, además con fotografía, señalando al señor Romero. Y va a tener 1 minuto para responder al turno de alusiones. Señor Romero, está en el uso de la palabra.
Señor Almirón. Muy fácil. Señor Almirón, mantenga silencio. ¿Usted quiere que le explique ahora la realidad o se la explico en ruegos y preguntas? Porque no tiene usted ni idea. ¿Quiere usted ahora? Me parece bien, ¿no? Bien. Yo se lo agradezco. Mire usted. Simplemente aclararle, porque quien le habla de materia de extinción de incendios, o le cuenta la mitad o a usted solo se le queda la mitad. Le han leído la competencia. La competencia en materia de incendios forestales es de la Junta de Andalucía y lo dice la ley. Y le han leído la ley. Y los planes de incendio, los planes de emergencia forestales, claro que tenemos que tenerlos todos los municipios. ¿O es que usted no se dio cuenta que al final cuando hay una emergencia tenemos que apoyar todos? Una cosa muy distinta es el apoyo y la responsabilidad. Y otra cosa muy distinta es que nosotros precisamente estemos preparados en un momento dado para echar una mano. Por eso se reparten los planes de incendios de emergencias forestales. Pero le reitero, la competencia de la Junta. Aquí el único problema que hay... Aquí el único problema que hay es que usted ha tenido que meter de rondón a la Diputación porque, claro, usted no puede quedarse... Se tiene que quedar en medio para defender un poco... Señor Romero, creo que ha quedado suficientemente aclarado. Señor, no hay contrarréplica. ¿Cómo que no? En el turno de alusiones. Esto es una vergüenza. Señor Piña, por favor. Yo tengo que contestarle a lo que ha dicho ese señor. El señor, miren usted, señor Piña, no grite, por favor. La clase de dictadura que tienen ustedes en este pleno. Es una absoluta Señor dictadura. Piña, le llamo al orden por primera vez. Me llama usted a lo que le dé la gana. Señor Piña, le llamo al orden por primera vez. Mantenga silencio y siéntese. Señor secretario, por favor, ¿tengo derecho a contrarréplica o no? Por favor. Señor Piña, le llamo al orden por segunda vez. Siéntese y vamos a ordenar el debate. Dictadora, lo que ustedes le dan la gana. Señor Piña, le llamo al orden por segunda vez. Llame usted a la orden las veces que le dé la gana. Pues le llamo al orden por tercera vez y le pido que abandone el pleno. Márchese, sí. Le llamo al orden por tercera vez, abandone usted el pleno. De aquí me van a tener que sacar nombre, no. Pues, señor Piña. Bueno, lamentablemente... Yo lo único que le pretendía decir al señor Félix Romero, él trató, como siempre, le mienten a este municipio, tergiversan sus palabras, como ellos siempre están acostumbrados a terminar y a dejar ser los últimos prácticamente siempre, no pueden entender de que los demás podamos contrarrestar. Él decía y dijo taxativamente que ese plan, el plan Protec, era para emergencia, un plan para emergencia, y lo repitió por 3 veces. Y yo lo único que pretendía era leer lo que yo ya les leí antes. Es decir, señor Félix, le voy a leer el titular de la Diputación Provincial de Málaga. La entrega de planes de prevención y lucha contra incendios forestales se enmarca en el proyecto europeo Protec. Eso era lo único que yo le quería decir a Félix. ¿No? Totalmente, esto de este año. De hace 4 años. No, esto se firmó este año, estos titulares de la Diputación ya con los actuales gestores del Partido Popular cuando se firma esto. Agua. ¿Y quién edita ese...? La Diputación Provincial de Málaga. Esto es una noticia de la Diputación Provincial de Málaga. Arriba lo tienen ustedes. Diputación Provincial de Málaga, servicios intermunicipales. Es que era lo único. No es una prensa, digamos, privada que puede equivocarse. Esto está sacado, extraído. Es decir, mire, hay algo que OSP se puede sentir orgulloso y la gente tiene que entender. Cuando OSP lleva una moción al pleno, podemos equivocarnos porque somos humanos, pero va estudiada de pe a pa. Estudiada desde el primer párrafo hasta el último. Por lo tanto, difícilmente, y nos podemos equivocar, Pepe, somos humanos, las normativas son muy complejas y podemos llegar en algún sitio y equivocarnos. Eso era lo que pretendía Rafael Piña Troyano en este caso, decirle a Félix Romero y a Kika Caracuel, que claro, el problema es que ella también está en Diputación, ella es miembro del pleno de la Diputación y claro, tampoco sabían esto. Por eso ellos no llevaron la propuesta suficientemente preparada. Los encerramos y arañaron con las mentiras, que era lo único que podían hacer. Y ella sabía por dónde yo iba a ir y no me deja hablar. Es decir, el problema es que a mí me prohíben mi derecho, el derecho a 4.500 personas, que son los que yo estaba representando en ese momento en el pleno, a poder expresarnos y a aclarar y a decir la verdad. Por lo tanto, yo me rebelo contra esa injusticia y me niego a abandonar el pleno. Digo, no abandono el pleno. Si yo hubiese insultado, porque yo le dije dictadora, y evidentemente lo siento así y lo repito públicamente y ahora sin ninguna atención. La señora Kika Caracuel y la señora Ángeles Muñoz, el pleno lo llevan de una manera totalitaria, de una manera dictatorial.
Y yo eso lo digo y me refrendo, y si me quieren poner una querella, que me la pongan. Porque podemos demostrarlo todos los días de que es de esa forma. Por lo tanto, de esas palabras yo no me retracto. Las digo, las dije y las mantengo. Y ella es la que incumple absolutamente la ley. Total y absolutamente la ley. Y si hay alguien que represente y que quiere que este pueblo funcione y está pidiendo sus derechos y no se revela, es que no tiene sangre. ¿Recurriste y al secretario? Pregunto. Por lo menos por 3 veces. Por 3 veces. Pero como te he explicado antes, Pepe, el secretario no se pronunció. Y él sabe perfectamente que nosotros teníamos que terminar porque la propuesta era nuestra y el punto lo teníamos que acabar nosotros. Y estábamos solicitando una segunda parte por alusiones. Y se nos niega taxativamente. Pero si es que además tú tenías en este caso tu derecho porque tú eras el ponente de la moción. Claro. Es que tú tenías que cerrarla, ya no solamente la contrarréplica, que existe esta figura recogiendo el reglamento, es que tú tienes tu derecho a terminar. O sea, que se saltó, digamos, pues 2 principios, ¿no? Por un lado la contrarréplica y por otro lado, que se unirían en este caso en el mismo ejemplo, porque él tendría que terminar. Pero es que yo no sé sinceramente, porque yo ya me lo pienso, si estuvieron intentando un poquito cardear el pleno desde el principio, como ha dicho Manolo, con los tiempos, por ejemplo, lo hacían de una manera muy descarada. O sea, nosotros 3-4 segundos, a los demás 20 y tantos, 40, incluso un minuto y medio. O sea, yo creo que lo intentaron o bien caldear desde el principio, o bien porque están acostumbrados, en este caso la señora Kika Caracuel está acostumbrada pues a gobernar de esta manera, ¿no? Sin mirar a los demás y solamente ellos, y quizás pues no entienda que los demás tengan un derecho, no entienden que existe un reglamento, no entienden que ese reglamento mismo lo votaron exclusivamente ellos. Entonces, cuando nos dicen que no conocemos el reglamento, yo creo que la pena es que no se lo conocen ni ellos y que aprobaron algo que alguien un día le puso en la mano y que ellos aprobaron, y esto demuestra el poco conocimiento que ellos tienen. En definitiva, ¿se llega a votar el punto? Sí, ya no estábamos nosotros dentro. Sí. El punto lo tuve que terminar, no de defender, pero sí de puntualizar, porque hubo 2 enmiendas. Una que vino por parte del PSOE, donde se pedía que se adjuntase a eso un informe del Cuerpo de Bomberos de Marbella, y yo acepté, porque me pareció algo lógico que viniese un informe, pero también pretendían que después esa enmienda en la que explicaba Rafael antes, que pretendían que se votase por separado y que se pidiese a las instituciones de forma vaga a quien corresponda. Entonces yo dije que por ahí no, que usted lo votamos como usted quiera, pero hay que pedirle de forma explícita a Diputación y hay que pedirle de forma explícita a la Junta de Andalucía y que nos conteste ellos que no son atribuciones de ellos. Queremos recibir esa contestación de Diputación diciendo que no son atribuciones de ellos, y entonces ya tomaremos, pero eso tiene que hacer así. Y ya a partir de ahí, bueno, pues yo creo que fue un pleno el resto bastante tenso y bastante desagradable, por lo menos por mi parte, que me tocó vivir allí, de quedarme allí a ver determinado, a ir a terminar el pleno. Pleno que siempre lo he dicho, ¿no? Es el órgano máximo de una ciudad y que se tratan los puntos más interesantes y que tiene que funcionar, ¿eh? Pero claro, estas actitudes, esta forma, pues vienen a caer a la ciudadanía, a decir, perdonadme, ya están liados otra vez. Sí. Es lamentable, pero volvemos a insistir, es decir, lo que no nos puede pedir los ciudadanos, y yo les pido esta comprensión, es que nosotros dejemos de poder participar en los plenos, en los debates, en unos debates abiertos, donde la gente pueda entender quién lleva o quién no lleva la razón. El diálogo tiene que estar por encima de todo y nosotros venimos apelándolo desde el primer día que hemos llegado, el consenso. Ellos no lo permiten. El problema es, y nosotros tenemos que apelar a nuestro derecho, y si no se apela a nuestro derecho, nosotros tenemos el derecho, y lo digo de verdad, al pataleo, por lo menos la protesta. Sí, es que si no, entonces, ¿qué nos queda? ¿Irnos a los juzgados? Ustedes saben, y lo digo de verdad, y quiero que se pongan ustedes la mano en el corazón, si nosotros cada vez que detectamos algo tuviéramos que ir al juzgado, pues necesitábamos una cartera en este grupo político, pues yo no sé de cuánto dinero, pues sí. No sabemos cuántos años. Es decir, si nosotros pusiésemos a la justicia un contencioso y se hablase o se solucionase en 3 meses o en 4 meses, pero está tardando 5, 6, 7 años, es decir, ¿de qué nos va? Es decir, es imposible, es decir, es que no tenemos amparo de la justicia, de ninguna de las maneras.
Entonces lo único que nos quedó en este pleno, y además ya lo habíamos hablado, dijimos, el día que nos echen alguno del pleno, yo digo también algo, si yo hubiese hecho algo mal, si yo hubiese insultado a alguien, porque uno puede perder los nervios, eso sí que creo yo que es perder los nervios. Ahí no hubo una intervención de insulto hacia nadie por parte de... La única palabra que le dije yo varias veces a la señora Caracuel es que era una dictadora. Y me reafirmo en ello, Yo no creo que eso sea un insulto porque estaba actuando de esa manera. Mira, Pepe, y a mí no me expulsa del pleno por yo decirle dictadora. Y además teníamos claro, como dice Rafael, teníamos muy claro que llegado el punto otras veces, porque ya hemos abandonado el pleno 2 veces, pero teníamos clarísimo que dado otra vez, si se diese el caso, nos quedaríamos algunos de nosotros, en este caso me tocó a mí, para defender y para oír también lo que dicen ellos, porque después tienen la desfachatez de volcar sobre nosotros pues falsas acusaciones y hablar de ciertas formas, como decía el señor Hernández, y yo creo que él, antes de su intervención, pues claro, ellos hablan con mucha elocuencia, ellos están en posesión de la verdad, y dicen, no, es que aquí, si usted discrepa de lo que se dice aquí en el Pleno, hay otros medios y hay otras formas, vaya usted a la justicia, y ahí es donde se están amparando ellos, es decir, ellos saben que están incumpliendo reiteradamente los reglamentos, que están incumpliendo la ley, que lo están haciendo mal, pero si tú quieres corregirme, vete al juzgado. En eso se están amparando, en eso. Porque además el señor Hernández, yo lo recogí aquí, conforme ellos iban hablando, tomé algunas anotaciones y también en otros puntos, en otros asuntos que vinieron con posterioridad y que yo después tuve la oportunidad de rebatirlo, no de rebatirlo, sino de decir y lo que pensábamos y lo que veíamos. Y hemos visto, y más en este pleno, Pepe, me vas a permitir que te diga también, cómo la manipulación que ha surgido, ya no la que están haciendo en el pleno, sino la que están haciendo, porque hubo un caso muy curioso, cuando estaba reanudándose el pleno, que estaba yo allí, se acercó un señor allí a la bancada del PP y así le hizo una indicación, les dijo algo a los compañeros de bancada, a los señores del PP, y yo me sentí incómodo y le dije, oiga, por favor, ¿por qué no me dice usted a mí también lo que le ha dicho a ellos? ¿Por qué no nos indica a todo el pleno en sí lo que ha dicho? Y era alguien que estaba relacionado con el movimiento asociativo. Y este caballero dijo, es que por favor, que no trasciendan estas imágenes porque esto va en detrimento de la imagen de Marbella y tal. Yo le dije, bueno, pues muchas gracias. Y yo en mi alocución, después de mis 10 minutos, que se me quedaron súper cortos, le hice a este señor, le quise hacer ver que me daba muchísima pena ese comentario. Me da muchísima pena ese comentario. Y justifica más esta actitud que tomamos nosotros, porque nosotros jamás nos vamos a someter, no queremos someternos. Y te quiero leer un segundo, porque iba en el orden del día precisamente de este pleno, iba las conclusiones del Consejo. Mirad lo que dice aquí, las conclusiones que dice el informe del Ayuntamiento. Son muy rapidísimos. El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana, por tanto, es un órgano muy participativo, que ya está consolidado y que le integran 40 y tantas asociaciones y tal. Se ha logrado, por tanto, dar respuesta a esta necesidad vecinal, propiciando voz a los colectivos en sus foros naturales de debate. Pepe, pues dame 30 segundos porque, si eres tan amable, porque es muy significativo. Tengo aquí transcrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 quejas directas al equipo de gobierno, y una de ellas en el acta del 5 de marzo del 2012 le piden al pleno de esta corporación que no se vuelva a hacer la entrega de este informe como dación de cuentas, sino que haya una participación, de los vecinos, y que haya una participación. Eso no lo refleja el ayuntamiento. Le dicen aquí, otro caballero le dice aquí, y ya con esto termino para no alargarlo, el señor tal solicita hacer llegar una queja formal a la alcaldesa, porque indicando que no se responden a las preguntas ni a las peticiones de las asociaciones de los vecinos, que con respecto a esto se pregunta, estas personas están preguntando para qué sirve la participación ciudadana aquí. Ellos mismos se están quejando, hay 1, 2, te he leído, 8 o 9 quejas en 4 actas. Obligan, Pepe, literalmente obligan a asistir al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, obligan a la responsable de informativos, porque no están de acuerdo en la poca pluralidad que hay, ya no a nivel político, en la televisión Marbella, sino en la forma de actuar del equipo de gobierno con Televisión Marbella.
Esto no se refleja en el informe. En el informe se refleja que todo es fabuloso, que todo es maravilloso. OSP no va a entrar por aquí. OSP, como dije yo, quiere que haya transparencia para los vecinos, porque estamos defendiendo los derechos de todos los vecinos, y OSP no iba aquí, y por aquí no traspasábamos. Perdón. Nos quedan dos cosillas, ¿no, Pepe? Vamos a ver las imágenes, porque yo me niego, es decir, yo sigo insistiendo que me niego, y que me niego, y que me niego. Yo le dije a la señora alcaldesa y aquí a Caracue, digo, ni tú me habéis puesto a mí aquí. Aquí me han puesto 4.512 personas que han decidido que este grupo lo represente, y yo, por mi voluntad, no salgo del pleno. Tú moralmente, aparte de política, moralmente no al lugar, dado que tu actitud no ha sido en ningún insultante momento ni nada que se le parezca. Simplemente me refrendo en la solicitud varias veces, reiteradas veces, a un derecho que tengo, que es a acabar el punto, y en mi segundo turno de réplica, si le habían dado a él el primero, yo tenía el derecho a mi segundo turno, y tenía derecho a acabar el punto por normativa, por ley, y yo lo que estoy exigiendo son mis derechos, y lo exijo de una manera clara y de la manera que yo soy. Es decir, yo no voy a cambiar ahora mi manera ni mi carácter, soy así, pero yo en ningún momento insulté de ninguna de las maneras. Y a lo mejor me gustaría que al final la policía pide, también tengo que decir algo muy importante para mí, los compañeros del PSOE no se levantan de sus asientos, porque la policía le pide reiteradamente para poder entrar a mi banco, a mi sitio, a mi asiento, para levantarme, para llevarme obligado. Ellos se quedan sentados porque ven la misma injusticia. Enrique Monterroso apela al jefe de la policía que estaba en ese momento muchísimas veces para que no sigan con la orden que han dado, porque es una orden absolutamente injusta. Es decir, yo me siento solidarizado por todos los compañeros de la oposición. Pero llega un momento, Gema se levanta para una cosa, Manolo se levanta para otra, porque intentó de mediar un poco con Caracuel. Intenté hablar con la alcaldesa en ese momento, estaba en la sala contigua, me fui para hablar con ella, para intentar hablar con el secretario, y en ese impasse, pues entró la policía. La cuestión es que entraron, me obligaron, me quitaron todas las cosas de mi mesa, las tiraron hacia detrás, les pedí por favor que cuidaran mis documentos y que cuidaran, les dio exactamente igual. Es decir, es lo único que tengo dos cosas que reprocharle a la policía. Estaban cometiendo su trabajo, yo les dije, ustedes tienen que hacerlo, ustedes lo hacen, pero nada más. Bien, me cogen, yo cuando me obligan a levantarme del asiento, ahí no me cogen en volanda, es decir, voy por mi propio pie, pero yo me dirijo a la puerta del pleno, a salir por la puerta del pleno, y la policía no me deja. La policía me lleva por la puerta de atrás, y digo, no, yo he entrado por esa puerta, y yo salgo por esa puerta, y ahí es donde la policía me fuerza. Empiezan a empujones, yo me agarro a los asientos que hay en la bancada del Partido Popular, porque me negaba a salir por la puerta de atrás. Y te agredieron. Y ahí esas imágenes las van a ver abogado, esas imágenes las van a ver ahora ahí lo agreden, ahí lo están agrediendo, y a mi compañera otro policía y estas imágenes las van a ver abogados, y si hay que poner directamente a la señora Ángeles Muñoz, trascenderán. Esto va a trascender, esto no hay derecho, a esto no hay derecho, porque hay muchas formas de desalojar, hay formas. Yo creo que ahora también me hace muchísimas gracias las declaraciones de Félix, que también tendremos oportunidad de oírlas. En un sitio donde hay que parlamentar, pues me parece muy bien, parlamentemos, pero no me quite usted la palabra. Es decir, no me meta usted el dedo en el ojo y no me deje usted que yo me defienda con la palabra. Claro, es que esas actitudes provocan de que ocurran cosas. Pepe, y lo que pedíamos nosotros, déjeme usted la palabra, y si nosotros con la palabra nos estamos desacreditando, dentro de 2 años, pues nos lo dirán los votantes. Yo correré mi riesgo, no haga usted eso. Eso ha sido lo que hemos visto en estas imágenes, ha sido vergonzoso, y eso lo ha hecho el Partido Popular de Marbella, y lo van a ver abogados para ver si esto es realmente acoso policial y es constitutivo de un delito. A mí me bajan por la puerta de la sala de comisiones y literalmente me tiran en el suelo. Sí, tal como te lo estoy diciendo. Es decir, yo ya una vez que he salido del pleno, me dejan tirado en el suelo. Me niego a ponerme de pie, yo quiero salir por la puerta, me lo niegan taxativamente. Algunos de los concejales del Partido Popular intentan con muy buenas palabritas convencerme y tal.
algunos le digo que no quiero ni que se dirijan a mí, digo, usted a mí ni me dirija la palabra, porque yo sé que usted ahora va a dedicarse en los Twitter y en los medios sociales a ponernos verdes y a decir barbaridades de lo que ha ocurrido aquí, a tergiversarlo todo. Entonces a esta persona le dije directamente, ni me dirijas la palabra, porque no quiero que me dirijas la palabra. Ángeles Muñoz intentó de convencerme, ella tiene ese carácter de corderito, aunque después tiene la piel de lobo al revés, o de lobo con piel de cordero. Ella te habla muy amable, te habla, pero, señora Muñoz, pero usted ha podido corregir esto, usted ha podido solucionar esto y usted no ha hecho nada por corregirlo, porque podía haberlo hecho perfectamente. Hay que resaltar que el tiempo que estuvimos allí esperando, que echaron a los medios, como tú has dicho antes, y desalojaron a todas las personas haciendo un foro público, el tiempo que estuvimos allí, que fueron a lo mejor 10 minutos, 20 minutos. Yo acabo de ver las imágenes y me he puesto igual de nerviosa que me puse ayer. Pues es cierto que no sé dónde la alcaldesa había ido, había asistido, y dejaron pasar este tiempo mientras echaron a los medios y demás para llamar a la alcaldesa y que la alcaldesa viniese, porque aquí Caracuel se le había ido de las manos, a todos los miembros del equipo de gobierno se le había ido de las manos y tenía que venir ella a sacarle las castañas del fuego a esta señora que la había liado. Pero la ha liado a lo mejor porque tiene una buena maestra, que es usted, señora, que es usted. Lo que pasa que a lo mejor Ángeles Muñoz tiene un poquito más de cintura política que le falta a ella. Pero es cierto que tuvieron que llamarla para que Ángeles Muñoz volviera al pleno, a presidir el pleno. Y yo cuando hablaba con ella yo le decía, Ángeles, vamos a ver, mira, esto es una cuestión de cabezonería, vosotros sabes perfectamente que tenemos derecho a esa réplica, termina el tema, déjale, no le dejes un minuto, déjale 30 segundos que él pueda, porque nos corresponde. Y dijo, no, digo, Ángeles, es que es una cabezonería tuya, es que es derecho. Y dijo, no, por ahí no voy a pasar. Y digo, pues ojo, porque se te planta, ese hombre no se mueve de ahí, ¿eh? Y entonces, bueno, en ese impasse fue cuando estaba yo hablando con ella, cuando ya entró la policía y pudimos eso. Pero ha sido una verdadera cabezonería de la señora Muñoz. Es decir, una imprudencia y una barbaridad por parte de Kika Caracuel, una mujer soberbia que nos habla siempre con muchísimo despotismo y perdonándole la vida a todo el que tiene frente. Y después el tema de Ángeles Muñoz, que tuvo que asumir un problema ocasionado por ella y que no supo tampoco, es decir, no quiso dar su brazo a torcer. Prefirió la soberbia de esta mujer, que da por encima de todo, por encima de la ciudadanía, por encima del derecho a la información, por encima del derecho, todo. Es que han prevalecido la cabezonería de Ángeles Muñoz por encima hasta de vuestro derecho que os echó del pleno, Pepe. A los medios de comunicación, a los asistentes que estaban allí, nadie se lo creía, el desalojo no fue de Rafael nada más, ahí no se lo creía nadie, ¿no? Pues esto es un foro que es público, vamos a ver, aquí tienen que estar representados tanto los medios como los ciudadanos que quieren estar. ¿Qué pasa? Que sabían perfectamente que esto iba a pasar, no querían que se grabara, claro. Pero al final alguien abrió ese huequecito de la puerta. Tampoco espero que lo digan que hemos sido nosotros, porque si han visto las imágenes, no, estábamos. Un bedel. Entonces se abrió la puertecita y se pudo captar eso, que después evidentemente siguió. Hoy en día hay tantos medios, cualquiera lo podía haber grabado con un teléfono móvil, se podía haber grabado con una tablet, se podía haber grabado con 20.000, pero ese estado de tensión que se vivió en esos minutos, nadie ni piensa en eso. Nadie cae en ese tema. Pues yo lamento de verdad, y lo digo de verdad, y quiero decir, lamento que esta señora Muñoz, los problemas que está teniendo ahora mismo en este municipio con el tema de los casos Gürtel, las facturas que están apareciendo, el tema de la bajadilla que no termina de cerrarse, las encuestas que le han dado que parece ser que pierden la mayoría absoluta. Es decir, tienen una tensión tan grande que están perdiendo el norte, están perdiendo todas las posibilidades que tienen de hacer un gobierno democrático y de contar, porque ahora vamos a ir, cuando ya oye uno las declaraciones de Félix Romero, ya es que se te ponen los pelos de escuchar tantísimas barbaridades. El tener yo que ver ayer una televisión pública que pagamos todos los ciudadanos, la televisión de Marbella, diciendo las barbaridades que dijeron de lo que yo había hecho, totalmente tergiversado, totalmente cambiado, que no haya la posibilidad de respuesta. Nosotros hicimos una rueda de prensa después, yo hice una justo fuera, porque otra de las cosas que hice, le pedí a todos los grupos que por favor se entrasen al pleno, que defendieran sus propuestas, que no permitieran que dijeran las barbaridades que suelen decir ellos cuando se van los grupos de la oposición. Izquierda Unida no podía entrar, además Enrique dice, no puedo estar ahí. Es decir, donde hay y donde he vivido tantísima falta de democracia en estos minutos, yo no puedo estar. Se quedaron fuera, a PSOE les pedí por favor que entraran, a mis compañeros también, y al final, bueno, cuando uno ve cómo se tergiversa todo, pues te duele. Te duele porque uno llega a la política para tratar de ayudar, para colaborar, para hacer las cosas lo mejor posible. Podemos hacerlas bien, mal o equivocarnos, porque es humano,
Lo que no se nos puede es negar nuestro trabajo y nuestra tarea. Entonces, no sé si ahora nos van a poner las declaraciones de Félix Romero, pero yo después de todo eso, lo que más he sufrido es tener que oír a personas que parecen democráticos decir lo que ha sucedido simplemente, como viene siendo habitual desde que empezó la legislatura, que un concejal ha perdido totalmente la forma, ha faltado al respeto a este pleno, ha faltado este respeto a todos los vecinos, se ha negado a acomodarse al orden que está establecido en el reglamento, y como consecuencia de ese grandísimo alboroto que ha creado, pues esa situación ha culminado, pues como suelen culminar estas cosas, con una expulsión de pleno, después de que se le llame al orden por 3 veces para que se relaje. Evidentemente, para que la democracia tenga una efectividad, para que se cumpla, se deben de respetar los órdenes de palabra, se deben de respetar una serie de formas. La democracia es sobre todo formas, respeto a esas formas, porque esas formas son las que permiten que haya una confrontación de ideas, que haya un parlamento en el cual todo el mundo pueda explicarse. Aquí, desgraciadamente, desde que empezó la legislatura eso no sucede, se viene continuamente a reventar los plenos, se viene continuamente a hacer ruido cuando hablan los concejales del equipo de gobierno, a insultar también a los miembros del equipo de gobierno, y evidentemente yo creo que quien hace eso está defraudando a los electores. Yo de verdad que siento pena, tristeza de que una persona que de ninguna manera respetaron el turno, que de ninguna manera respetan la democracia, se pongan ellos con la bandera y abanderen la democracia. Cuando hemos demostrado y podemos demostrar, y cualquier persona que conozca el funcionamiento de un pleno sabe que la democracia es justo lo que no hay en el pleno del Ayuntamiento. Pero además en las propias declaraciones, Pepe, el señor Romero hace alusión en este caso yo tomo aquí nota, dice que no nos acomodamos al reglamento del pleno. Oiga, pero si es que le estamos apelando al reglamento del pleno, que me dice que yo tengo derecho, es decir, que para usted echarme a la calle coge el reglamento, y para yo pedir la palabra que me corresponde no quiere usted coger el reglamento, lo rompe. Eso es lo que nos acaba de decir en sus declaraciones. Y también nos dice que lo considera una falta de respeto, y que ¿dónde está? Que al pleno hay que venir a parlamentar. Pues como me da derecho a parlamentar, no me quite usted la palabra, señor Romero, no nos quite usted la palabra. Y nos dice también, nos califica de barrio bajero. Nos califica el señor Romero de barrio bajero. Pues si yo le voy a decir una cosa, no sé, una opinión más también personal, o una opinión del partido, creo que compartía con los compañeros, si para el señor Romero el pasar por encima de nuestros derechos, el pasar por encima de los derechos de los ciudadanos y el pasar por encima de los derechos de todos y cada uno de los que estábamos allí, insistimos, incluso de que alguien hubiese podido tomar, hacer una opinión propia con vuestro trabajo, pues si esos derechos, todos esos derechos que se vulneraron en ser un barrio bajero, pues estaremos ahí para luchar ahí. Y yo creo que esas no son formas tampoco de hacer las cosas. Además es muy llamativo, ¿no?, que en vez de ser la alcaldesa o Kika Caracuel la que hace estas declaraciones, pone la pelota en el tejado de Félix Romero, que es el que, además que se ve, porque lo hemos visto en muchas declaraciones, que está nervioso, ¿no?, se atasca, está incómodo. Entonces, eso también habría que tomarlo en cuenta. Las dos personas que hacen de presidenta en los plenos se han ido y se han escurrido el bulto y se lo dan aquí a Félix Romero, que es el que al final que tiene que enfrentarse a los medios, ¿no? Estamos terminando. ¿Algo más? Yo nada más que decir, hombre, que a las sensibilidades que haya podido molestar mi actitud, les pido disculpas, pero que lo digo y lo reitero, es mi carácter y voy a seguir haciendo así. Cuando haya una injusticia y a mí me vuelvan a pedir que yo tengo que abandonar el pleno por algo por algo injusto, si yo insulto, si yo tengo un derecho, yo abandonaré el pleno no hará falta ni que me lo pida la señora alcaldesa. Pero yo sin perder los nervios, la atención es evidente, pero estaba pidiendo algo que era totalmente justo y que me pertenecía. Por lo tanto, cuando se vulneran nuestros derechos. Cuando se vulneran nuestros derechos, por lo menos este concejal, no por su propia voluntad, no va a abandonar el pleno, porque yo creo que es donde se sienta la ciudadanía. Y nosotros estamos representando a la ciudadanía. Y allá echaron del pleno a 4.512 personas de este municipio. Y se inculcaron los derechos de todos los ciudadanos de este municipio. Por lo tanto, ante esa injusticia, este concejal que le habla, Rafael Piña Troyano, en la próxima que ocurra, volverá a hacer exactamente lo mismo. Pero, ¿no crees tú que no debería de ocurrir una próxima? Tiene que cambiar el equipo de gobierno.
para cambiar, para normalizar esta situación, el diálogo está por encima de todo. Y es lo que pedimos, pero Pepe. claro, todas las partes. Mire, si nosotros, sí, evidentemente, hay un intento de buscar una solución como en principio nosotros, yo no voy a hablar de política, voy a hablar de personas civilizadas, Claro. que se arreglan con el diálogo. No hay un intento de provocar una reunión en los portavoces, de buscar una solución. la única persona que puede convocar la Junta de Portavoces es la alcaldesa. Bien. Yo desde aquí apelo que la alcaldesa, y la insto para que nos sentemos todos los portavoces y busquemos una solución O sea, a este tema. el OSP no lo ve mal, ¿no? De sentarse. Hombre, no, buscar. al revés. Sí, vamos a ver, Pepe. Si no somos los podía, únicos que hemos pedido sentarnos y hablar y dialogar, si es que hemos sido los únicos. Porque estaréis de acuerdo que esto no puede. Claro que no. Claro, esta por situación, supuesto que no. Que esto no beneficia con lo que está a nada. cayendo, la ciudad, bueno, Deberíamos de estar todos... Y además rebaja entero, vamos. Pepe, y es lo que venimos pidiendo nosotros desde el primer día de legislatura. Vamos a sentarnos a hablar, vamos a trabajar por el pueblo, porque para esto no estamos nosotros aquí, ¿eh? No queremos esto. Y lo hemos venido diciendo no de ahora, desde que venimos entendiendo. Yo creo que son declaraciones que en las hemerotecas se puede ver perfectamente. Muy bien. Rafa, muchas gracias por A ustedes. No sé si ahora se quedarán las imágenes, porque Manolo Osorio, sus 10 últimos minutos de ruegos y preguntas no tienen desperdicio. Yo creo que la gente la debería de ver. Y le ponen, por Venga, supuesto. pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a Pasaste ti. un rato No lo pasa jodido, nada ¿eh? bien. Sí. Bastante malo, sí. Bastante. Y Manolo, que también en los pocos segundos vais corriendo, preocupado y tal. ¿no? Sí. Mal, pero mal, lo pasamos mal, yo ¿verdad? espero que eso no vuelva a suceder. Yo también. Pero claro, Esperemos. para eso no depende de OSP, depende No, de todos. exactamente. De todos. De OSP, del Partido Popular, del PSOE y de Izquierda Unida. Gracias por seguirnos. Les dejamos con esta imagen.